Buenos días. Vamos a comenzar a analizar y comprender todo el tema relacionado con la propiedad intelectual y específicamente con el derecho de autor que nos compete. En primer lugar, es bueno comentar que en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, nos encontramos y nos topamos y no tomamos conciencia de que la propiedad intelectual está presente. Así, cuando nos dirigimos a un negocio a comprar un producto, desde el mismo nombre del negocio o la marca del producto, tenemos situaciones de lo que está cubierto a través de la propiedad intelectual. Una botella de gaseosa, desde su marca hasta su misma forma del envase, está protegido por los derechos o la propiedad intelectual específicamente. Es así que deberíamos comprender y analizar qué es la propiedad intelectual. Bien, la propiedad intelectual la podríamos definir como un conjunto de derechos que corresponden a sus autores respecto de las obras del intelecto humano. Estamos hablando de elementos intangibles, en contraposición de los elementos concretos o tangibles como un vehículo, un inmueble y demás. ¿Cuál es el sentido práctico de la protección? ¿Para qué existen los derechos de autor o la propiedad intelectual? Es importante su existencia porque estos derechos recompensan la creatividad y el esfuerzo humano, que estimulan el progreso de la humanidad. Imagínense ustedes aquel creador o aquel inventor que genera una nueva propuesta, un nuevo dispositivo que soluciona algún problema en la humanidad en ese momento, y la humanidad o el resto de las personas lo empiezan a utilizar. Y no hay ningún tipo de reconocimiento ni retribución económica que incentive o que estimule en la continuidad de este acto creativo. Es por ello que existe la propiedad intelectual. Imaginen ustedes la industria del cine, la música y la informática que hacen a la vida de millones de personas que ésta sea más agradable, más confortable. Si no existiera la protección al derecho de autor, no habría un incentivo para que se desarrollara o progresara estos ámbitos de la industria. Sin recompensas tampoco habría, si no habría recompensas en el acto de inventar, en la persona que dedica su vida a generar nuevas propuestas o soluciones a problemas que se presentan. Si no existieran las patentes de invención, estos investigadores e inventores no tendrían el incentivo para seguir creando productos que mejoren la vida de las personas. Y por otra parte, pensemos también en la situación de los consumidores que no comprarían un producto o un servicio con la confianza que existe en el caso de comprar un producto de marca ante situaciones de falsificación y piratería. De esta forma son diferentes ejemplos para que ustedes entiendan la importancia de la propiedad intelectual. Bien, la propiedad intelectual es un concepto genérico, es una gran rama del derecho que está dividida a su vez en dos grandes categorías. La primera es la propiedad industrial, diferencian con propiedad intelectual, que es la rama general. Esta es una subrama, un subgénero o una categoría que es la propiedad industrial, que está vinculada con la industria, con el ámbito comercial, mientras que la otra rama o la otra categoría es el derecho de autor, que está más bien vinculado a la estética y a la belleza, tiene que ver con la cuestión artística. Bien. Entonces tenemos, para que nos quede claro, que la propiedad intelectual está subdividida en dos categorías: propiedad industrial y derecho de autor. Dentro de la propiedad industrial vamos a entender o vamos a encontrar las invenciones y las patentes y modelos de utilidad. Los inventos, como denominamos en el común general inventos. Las marcas comerciales, que identifican un producto o un servicio, y los modelos y diseños industriales. Y en la otra categoría tenemos, dentro de lo que es el derecho de autor, tenemos las obras literarias y artísticas, las obras de artes, los diseños arquitectónicos y el software. Dentro de esta categoría están incluidas o contempladas las fotografías, que es lo que nos interesa a nosotros.
Eh, Como uno de los ejemplos que dentro de la categoría de la primera categoría tenemos las marcas. Por ejemplo, Google es una marca donde permite la identificación de un servicio en este caso. También podemos, y esto se identifica a través de un diseño, a través de un logo o un isotipo. Imaginemos marcas como, no sé, Adidas, Topper, Ford, Chevrolet, todos esos nombres que identifican un producto o un servicio son denominadas marcas. Un nombre propio puede ser una marca si esa está registrada y admitida. Por ejemplo, el nombre del basquetbolista Manu Ginóbili es una marca que está registrada y eso supone una exclusividad en cuanto al uso de dicho nombre. También podemos registrar como marcas la forma de un producto, el ejemplo bueno, de una cerveza o una gaseosa, e incluso también un dibujo como marca comercial. Las patentes están vinculadas a la protección de un procedimiento técnico, un producto que genera una solución que en el momento no existía. Esto se protege, el invento se protege a través de las patentes de invención. Y luego tenemos los modelos de diseño industriales que tienen que ver con la forma o el aspecto incorporado en el producto industrial. Tiene que ver con el carácter ornamental. Bien, eso como para que tengan idea a grandes rasgos de la primera categoría. En la segunda categoría, que es lo que más nos interesa, en el derecho de autor están comprendidas entonces las obras literarias, las musicales, las dramáticas, las pictóricas, es decir, las pinturas, los dibujos, las esculturas, las coreografías, las obras arquitectónicas en cuanto al diseño, las obras de cine, las películas de cine, las obras fotográficas, didácticas, las historietas y las obras científicas. Esto es una enumeración meramente ejemplificativa, no es taxativa, por lo tanto se admiten otro tipo de obras que estén dentro de los parámetros, los lineamientos de lo que es el derecho de autor. Bien, entremos al ámbito de lo normativo. ¿Qué leyes regulan el derecho de autor? En la Argentina tenemos como la norma principal nuestra Constitución Nacional en su artículo 17, que textualmente dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. Es decir, que ya en nuestra Constitución Nacional existe una protección a la actividad creativa. En el final del artículo se dice que por el término que le acuerda la ley. ¿Cuál es esa ley que le va a determinar el tiempo y el resto, digamos, de las particularidades de esta protección? Es la ley 11723. Recuerden este número porque es la ley argentina de propiedad intelectual, que protege todos nuestros derechos como artista o como creativo. Esta es una ley vieja, una ley del año 1933, que sigue vigente con algunas modificaciones, una de las leyes más antiguas del mundo sobre la materia. Sugiero buscar por internet, googlearla, hay una página de internet, Infoleg, que es la página web oficial de la Nación, donde están las normativas, la mayoría de las leyes vigentes en nuestro país. Sobre esa ley vamos a estar trabajando, así que una de las actividades que sugiero es identificar y bajar esta ley, así pueden consultarla en forma constante. Y por último tenemos el Código Civil Argentino, que establece lineamientos generales sobre el tema, digamos, de todo lo referido a la propiedad. En este caso, no de propiedad de objetos tangibles, sino intangibles. Y los tratados internacionales en los cuales la Argentina se ha adherido a tratados como el Convenio de Berna, el Tratado de París. Son tratados internacionales que se refieren específicamente a lo que es propiedad intelectual. Bien, vamos al punto que nos interesa, que es el derecho de autor. El derecho de autor es el conjunto de facultades de que goza el autor en relación a su obra, sea esta artística, científica o literaria. Es decir, obra se la entiende o se la comprende en un sentido amplio.
como arte, como ciencia o como escrito literario. Esos derechos o esas facultades están contempladas en lo que hemos hablado como el derecho de autor. Bien, ¿quién es el autor? El autor es el individuo que ha creado la obra artística. Una obra artística es el resultado de la exteriorización del pensamiento humano, por lo que el carácter de autor solo se debe atribuírsele a una persona física. Y esto es importante que les quede claro, estamos hablando que la única persona, o sea, quien puede ser autor es exclusivamente el individuo, la persona física. Un animal no puede ser un autor, no puede tener derechos de autor sobre nada. Vamos a ver más adelante situaciones donde un macaco, por ejemplo, se hizo una selfie y hubo toda una disputa legal para determinar quién tenía los derechos de autor. Si el dueño de la cámara, el fotógrafo que le robó el macaco la cámara, o el mismo macaco, si tenía los derechos de autor. Bueno, fue toda una disputa que en su momento lo veremos. Entonces, solamente las personas físicas pueden ser los autores de una obra artística. Una persona jurídica, una sociedad, una empresa puede ser titular, pero no puede ser el autor de una obra artística. Bien, bueno, ahí está justamente lo que les acabo de decir. ¿Desde cuándo se es autor? Bien, uno es autor desde el momento mismo de la creación, desde el momento que se genera el acto creativo. Pero en nuestro país necesitamos que se deben registrar las obras para poder oponer dichos derechos ante terceros. Es decir, no necesitamos llenar ningún requisito legal para decir que uno es autor de una determinada obra. Desde el mismo momento del acto creativo uno ya tiene la calidad de autor. Ahora bien, para ejercer los derechos que implican el derecho de autor sobre esa obra, uno debe primero que nada registrarla para poder ejercer esos derechos ante terceros. Por lo que se deduce que sin registro no hay protección. Si alguien toma una imagen mía y la utiliza como propia, que es lo que se denomina plagio, para poder ejercer mis derechos como autor, previamente debo hacer el registro de dicha obra. Bien, ¿qué es lo que comprende el derecho de autor? El derecho de autor comprende dos aspectos, el derecho moral y el derecho patrimonial. Están unidos y se complementan. Ambos derechos forman el contenido del derecho de autor. Los de carácter moral garantizan los intereses personales y los de carácter patrimonial le permiten al autor obtener una remuneración cuando se utiliza su obra. Es decir, en la parte moral o el derecho moral tiene que ver con el ego del artista, mientras que el aspecto patrimonial es lo que por sentido común diríamos la retribución económica por el uso de mi obra. Bien, derecho moral entonces está comprendido. Esto es importante que lo tengan en cuenta y lo comprendan. El derecho moral tiene por su aspecto, por un primer lado, el derecho al respeto y a la integridad de la obra. Yo como autor de una obra, en este caso de una imagen fotográfica, yo tengo el derecho de exigir primero el respeto en cuanto al uso de esa obra y a la integridad de la misma. Nadie puede modificar la forma de mi obra. Es decir, si yo la foto la saqué en color y una persona a la que yo autorizo el uso de esa obra no respeta la integridad y la difunde en blanco y negro, está violando mi derecho moral en cuanto a la integridad de la obra. Recuerden que todos estos derechos que estamos hablando del ámbito moral son derechos que no se pueden ceder a terceros. Son derechos propios del autor, son indelegables, son imprescriptibles, son aspectos propios del derecho moral. Entonces, respeto e integridad de la obra. El derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra.
¿Qué es el respeto de la paternidad de la obra? Bueno, que se reconozca que esa imagen, esa obra es mía y no de otro. Si alguien, digamos, publica una imagen fotográfica, debo exigir que exista en algún punto el reconocimiento, mi nombre, en los créditos que llamamos comúnmente sobre la obra. El derecho a la divulgación de la obra. El artista, como autor de la obra, tiene en su derecho moral la decisión de cuándo divulgar la obra. Yo puedo sacar una foto fabulosa y puedo decidir, como autor, de no divulgarla. Por más que sea un espectáculo de la imagen, decido que no es el momento de que esa imagen sea conocida. Y puedo, digamos, exigir el respeto de la no divulgación de la obra. Esto tiene a su vez, está vinculado con también el derecho del arrepentimiento. Es decir, esta es una situación contraria, es decir, puedo divulgar la obra y después considero que esa imagen no es acorde al estilo mío o ya no me gusta y decido o me arrepiento de que esa obra sea conocida. Entonces la puedo sacar de circulación. Esto es propio del derecho moral del artista. Entonces puedo divulgarla en el momento que yo quiero o puedo divulgarla y después arrepentirme. Todos estos aspectos están dentro de lo que es el derecho moral del artista o del autor y no se puede alterar ni se puede ceder todos estos aspectos. El derecho a modificar la obra, justamente una de las facultades del autor, de poder autorizar que un tercero pueda modificarla o no a mi obra en particular. Si yo decido que la obra va a ser así, debería y considero que se debe respetar y no puede modificarse. Un tercero no puede, por más que haya pagado el derecho que corresponda por el uso de la obra, no puede alterarla. Está todo vinculado justamente con el primer punto, con el derecho a la integridad de la obra. Vamos al otro aspecto del derecho de autor, que es el derecho patrimonial. Es el derecho, uno de los primeros puntos es el derecho de la reproducción. ¿Qué significa esto? Es la facultad que tiene el autor de explotar la obra, ya sea en su forma original o transformada, en la realización de una o más ejemplares de mi obra, incluyendo esto sea también en su aspecto sonoro o visual. Es decir, un derecho patrimonial, yo hago una imagen y cedo el derecho, la autorización para reproducir esa imagen en las veces que se desee o se pacta con el tercero interesado. Esto sí se puede ceder y esto supone una retribución económica. La comunicación pública es otro de los aspectos del derecho patrimonial, del derecho de autor. Está vinculado en mostrar mi obra ante el público, es decir, está fuera del ámbito doméstico o del círculo de amistades, cuando yo mi obra la difundo ante un público en general. Esto está relacionado con una exposición fotográfica, una exposición de obra, una lectura de mi obra, si es una obra literaria, un recital, es decir, cuando yo doy a conocer la obra ante el público en general. Esto también se puede ceder, se pacta un beneficio económico, la puedo difundir, podemos hablar de diferentes medios de difusión, como la televisión, por internet, bueno, en el caso de una obra literaria a través de radio, cable y demás, ya sea en directo o en forma indirecta. Y la transformación, esto es otro de los aspectos del derecho patrimonial. Es la facultad que tiene el autor de autorizar ya sea la creación de obras derivadas de mi obra original. Es decir, si es una obra literaria, yo puedo autorizar la transformación de mi obra original en la traducción de esa obra a los diferentes idiomas, o la adaptación de la obra original a una obra de teatro, los arreglos musicales.
Todos estos aspectos están vinculados con la transformación de la obra original a una obra que se denomina obra derivada. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un collage con imágenes de un tercero, debería solicitar autorización al autor de la obra original. Recordemos entonces que las que están vinculadas con el derecho patrimonial, todas estas, reproducción, comunicación pública y transformación de mi obra, todas estas las puedo ceder ante un tercero. Mientras que las anteriores, si volvemos para atrás, las anteriores del derecho moral, el respeto y la integridad de la obra, el reconocimiento de la paternidad, la divulgación, el arrepentimiento y la modificación de la obra, que tienen que ver con el derecho moral, no se pueden ceder. Sí se pueden ceder las del derecho patrimonial. Bien. ¿Hay limitaciones a los derechos patrimoniales? Sí. ¿Cuáles son? El derecho de citas. Esto tiene que ver con el poder reseñar o citar en una obra propia partes o fragmentos de una obra ajena, siempre y cuando tenga una finalidad didáctica o científica. Yo puedo, en el caso de la imagen, editar un libro con una finalidad didáctica, donde quiero mostrar los estilos fotográficos de diferentes fotógrafos, y puedo imprimir o ilustrar mi texto en el libro con las imágenes de fotografías de otros autores. Para ello no necesitaría la autorización de sus titulares, sino que al hacerlo con una finalidad didáctica, entraría dentro de lo que se llama derecho de citas. Cuando se tratan noticias de interés general, se pueden ser utilizadas o transmitidas sin necesidad de la autorización de su titular. Es decir, cuando hay un interés de información. Volvemos al tema de los fines didácticos. Pueden representarse, ejecutarse o recitarse obras en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanzas para cumplir fines educativos. En ese caso sí puedo utilizar la obra de terceros sin la autorización expresa de su autor, siempre y cuando hay una finalidad didáctica. En el tema de software yo puedo hacer un backup de un programa de computación y eso no altera ningún derecho de autor. Bien, hemos hablado de derecho de autor, hemos hablado de autor, pero no hemos hablado de obra. ¿Qué es una obra? La obra, para ser tal, debe ser original, expresando lo propio de su autor, llevando la impronta de su personalidad. Es decir, toda obra, para tener el carácter de obra, como hemos dicho, tiene que tener originalidad. Debe estar vinculado con la impronta de cada autor. Y esto es un punto muy importante a que tengan ustedes en cuenta, de que las ideas no se registran. Lo que sí se registra y se protege es la expresión de dichas ideas. Ideas tienen todos, pero lo que se puede registrar es cómo se expresa esa idea. El derecho de autor protege toda clase de obras intelectuales, independientemente del modo y la forma de expresión. Bien. Tipos de obra a registrar o a proteger. Hay una enunciación meramente ejemplificativa, como son las obras literarias, musicales, dramáticas, los dibujos, esculturas, coreografías, arquitectura, cine, fotos, obras didácticas, programas de computación, las historietas y las obras científicas. El caso de los programas de computación o el software es una situación bastante llamativa, que quedó comprendida como derecho de autor y no como si fuese una obra a proteger dentro del ámbito de la industria. Los requisitos para proteger una obra. Recordemos entonces que, primero que nada, lo que se protege es la expresión formal de la idea y no la idea en sí. Necesitamos la originalidad, que la obra debe reflejar la personalidad del autor. La protección no va a depender del valor o mérito de la obra, o su destino o su forma de expresarse. Es decir, no hay nadie en el ámbito del registro de una obra que hace un mérito o un análisis sobre si la obra
es buena, es linda o tiene algún mérito para poder registrarla, mientras cumpla con los requisitos formales de originalidad y expresión de idea. Toda obra es susceptible de registro, por más que a nuestro entender o subjetivamente consideramos que la obra no es linda o es de mal gusto o lo que fuera, igual se la puede registrar y es susceptible de registro. Se debe cumplir con requisitos formales de depósito y registro. Bien, ¿cuánto dura la protección? En regla general, la protección, una vez registrada la obra, dura toda la vida del autor. Si mientras hagamos bien las cosas y hagamos el registro, la protección de la misma es durante toda la vida del autor. Y 70 años después, esto es respecto a los herederos, contado a partir del 1 de enero del año siguiente de la muerte de su autor. Es decir, fallecido el autor y habiendo hecho el registro previamente, a partir del 1 de enero del año siguiente del fallecimiento del autor, contamos 70 años. Ese es el plazo máximo en la Argentina de protección del derecho de autor. Posteriormente, es decir, ¿qué pasa después de los 70 años? La obra entra en dominio público y puede ser utilizada sin autorización previa. Ejemplo local, las obras de José Lavía están ya dentro del dominio público porque el fallecimiento de él ya ha transcurrido 70 años. O sea, cualquiera puede editar o publicar una obra de Lavía sin solicitar el permiso de sus herederos. Bien, vamos al punto que nos interesa. ¿Qué pasa con las obras fotográficas? Bueno, las obras fotográficas están en una situación diferente, donde ya no hablamos de 70 años, sino de 20 años contados de su publicación. Es una situación particular que ya hay proyectos de ley para tratar de equiparar y colocarlos en el mismo nivel que el resto de las obras artísticas. Es decir, los fotógrafos contamos con una protección de 20 años a partir de su publicación, en un lapso de tiempo menor que el resto de las obras, y por lo tanto, como les dije, hay proyectos de ley para equipararlas y colocarlas en el mismo nivel. Entonces, hoy por hoy lo vigente es que la protección de una obra fotográfica es de 20 años contados desde su aplicación. Es una excepción a la regla anterior. En las obras de cine, esto ha sido modificado y es lo vigente ahora, es durante la vida de los autores y 50 años posteriores del fallecimiento del último colaborador. Recordemos que en las obras de cine no hay un solo autor, sino que hay un grupo de autores o coautores que participan en la obra final. Entonces, en este caso, se cuentan 50 años después del fallecimiento del último colaborador, incluyendo el argumento, es decir, quien escribió el guión, el productor, el director y el compositor musical. Entonces vemos aquí que las fotografías están, digamos, en una situación en la cual se la ha desmerecido y cuenta con una protección de menos tiempo que el resto. Bueno, ahora básicamente veremos cómo es el proceso de registro. Para saber cómo se registra debemos diferenciar dos momentos dentro de la obra. Una es la obra inédita y la otra es obra publicada. El primer aspecto de la obra inédita es cuando la obra no es conocida al público, cuando saqué, en este caso en la fotografía, saqué la foto y la tengo yo y todavía no la publico. Está dentro del concepto de obra inédita. Cuando la obra es publicada, expuesta o difundida, ya deja de tener el carácter de obra inédita y pasa a ser obra publicada. El primer tipo de registro de obra inédita no es obligatorio, se lo hace a los fines de tener, digamos, una protección previa, y por lo tanto el tiempo de duración de esa protección es de menos tiempo. Antes de las cuestiones estas de internet y demás, el registro de una obra, ya sea inédita o obra publicada, se hacía a través del llenado de un formulario, ¿no? Un formulario
donde era bastante exigente, donde había que llenar varios requisitos y llenar formularios que eran bastante exhaustivos. Ahora el registro se hace online, ahí tienen en la página de internet donde pueden acceder y hay un tutorial y es sencillo, se siguen los pasos donde uno tiene que ir subiendo la obra y llenar los datos como nombre del autor, de datos de la obra en particular, y posteriormente pagando una tasa y sellado se obtiene el registro de la obra. La duración de la protección es de 3 años renovables. ¿Para qué existe esta situación o este tipo de registro? En realidad tenemos que remontarnos en la historia, y originalmente cuando uno hablaba de obra, estamos hablando en el surgimiento, digamos, de las normativas, por ejemplo, cuando salió el Código Civil y demás, quienes redactaron estas leyes, cuando hablaban de obras o de obras artísticas, pensaban más que nada en las obras literarias. Entonces pasaba de que generalmente el escritor que tenía su primera obra y visitaba a las editoriales, dejaba, digamos, el manuscrito, el original, para que sea analizado, a ver si consideraba la editorial digno de ser publicado. Y pasaba que por ahí le respondían que no había interés, que no había, digamos, mercado que interesara en la obra que presentaba para publicar, y le devolvían el original, lo que fuera. Y posteriormente pasaba de que después esa obra era publicada con un seudónimo, es decir, le plagiaban la obra y no tenía forma de acreditar que él era el autor. Entonces se creó esta figura de obra inédita para proteger la obra dentro de esa etapa previa a la publicación. Si hay una situación de plagio, a través de este registro yo estoy acreditando que soy el autor. Por eso la protección es de 3 años renovable. El ejercicio mío de la profesión, lo que suelo hacer mayoritariamente es el registro de obra inédita, escritores o autores de diferentes tipos de obras que lo que hacen es buscar una protección porque quieren presentar su obra en algún concurso o presentar un proyecto y tienen miedos que alguien le plagie o le robe la idea de su obra. Entonces, para eso existe este tipo de registro de obra inédita. Ahí tienen, digamos, hice una captura de cómo es la página de internet para poder hacer el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es el organismo nacional que se encarga de hacer cumplir la ley 11723. Bien, cuando ustedes acceden a la página van a encontrar diferentes opciones. Acá hay otra captura y tenemos, fíjense, en obras inéditas, obras publicadas, que es lo que estamos hablando. Se registran también los contratos que estén vinculados a los derechos de autor. Las publicaciones periódicas vendrían a ser las revistas y los diarios. El registro de seudónimo, es decir, ustedes pueden registrar la obra no con el nombre propio, sino con un seudónimo. El tema, bueno, ya editorial y declaración jurada y otros trámites en particular. Bien, requisitos. Título de la obra, es decir, toda obra a registrar tiene que tener un título que identifica la obra. Yo puedo registrar una foto o una colección de fotos y para eso debo unificarlo bajo un título. El género, es decir, qué tipo de obra se trata. El nombre del autor, todos los datos específicos del autor, una dirección, el documento y el comprobante de pago del trámite. Actualmente es un trámite que no supera los 200 pesos y supongamos que el de pago de tasa y sellado sean 300 como máximo. La obra publicada, bueno, también, como les decía, anteriormente se llenaba un formulario y ahora actualmente se hace el registro también online. Ahí está la página, que es la misma que les mostré anteriormente. La duración, bueno, como dijimos, es en vida del autor, más 70 años posteriores a la muerte de su autor, con la distinción que en las obras fotográficas es de 20 años contados de su publicación. Bueno, de esta forma vamos a llegar a las conclusiones de esta primera clase, que sería:
Se es autor desde el mismo momento de la creación de la obra, con las particularidades que dijimos anteriormente. Se debe registrar la obra para poder oponer los derechos de autor contra terceros. Para eso se hace el registro. Sin registro no hay derechos oponibles. Esto traducido, digamos, al común, es que yo no puedo ejercer mis derechos ante terceros que hayan violado mi derecho de autor, haya publicado una obra sin mi permiso, es decir, haya hecho un plagio. Yo no puedo ejercer mis derechos si previamente no he hecho el registro. Y no se registran las ideas, sino la expresión de dichas ideas. Y si no hago esto, existe un potencial peligro de plagio de la obra, que ya veremos qué es lo que es plagio en otra clase. Bueno, fin de la presentación. Nos veremos en la siguiente clase. Muchas gracias.